a todos. Hoy dentro de la programación de Ruta Global está pues, la gente nos ha preguntado el programa Ruta Deportiva. Y aquí lo dejamos con Lubi Guardiola. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Un abrazo deportivo. Bienvenidos a un episodio más de Ruta Deportiva. Hoy con Gerardo vamos a hablar un poco de dos temas, ya que se viene la Copa del Mundo de manera pronta, ¿no? Primer tema, jugadores que selecciones muy fuertes no fueron a la Copa del Mundo y por lo tanto vamos a tener esa desdicha de no tener estos grandes jugadores en el Mundial de United 2026. Y el segundo tema que tocaremos también de manera rápida será sobre aquellas figuras de selecciones que sí están clasificadas a la Copa del Mundo, pero que están entre algodones, es decir, están con lesiones que podrían marginarles de ir a la Copa del Mundo, y lo cual sería una muy mala noticia para aquellos que son sus seguidores. En ese orden de temas, Gerardo, si querés entremos en materia rápidamente, sin más dilación, y hagámoslo con los jugadores que ya sabemos que se van a perder la Copa del Mundo y que son grandes figuras del fútbol mundial, en el gran concierto mundial. Obviamente, en este episodio no vamos a hablar de selecciones que se están jugando todavía la vida en la clasificación, porque todavía recordemos hay selecciones muy fuertes que se están jugando su pase al mundial en Europa, en la repesca, selecciones como Suecia, como Italia, tetracampeona del mundo, como la selección de Turquía, Dinamarca, por mencionar algunas que tienen grandes figuras, pero sí de aquellos países que ya han quedado eliminados. Empecemos por un continente que normalmente se deja afuera, ¿no? Pero que es uno de los continentes y probablemente el continente que tiene la eliminatoria más complicada, el continente africano. Se han quedado fuera dos grandes potencias del fútbol africano. Me refiero a Nigeria y a la selección de Camerún. En Nigeria hay una enorme constelación de estrellas, pero hay dos jugadores que creo que van a extrañarse más que otros, ¿no? El caso uno de ellos, Víctor Osimhen, el delantero centro, uno de los mejores 9 de la actualidad, jugador del Galatasaray turco, de gran champion, sobre todo en la fase de liga, y que su selección quedó fuera de la Copa del Mundo. Mucha gente lo recuerda por su etapa en el Partenopei, en el Napoli, donde fue un goleador extraordinario. Todo el mundo pensaba que se iba a marchar para la Liga Premier, que algún equipo iba a pagar los 100 millones que pedía Aurelio Di Laurentiis, el dueño del Napoli, productor de cine, así como vos. Bueno, muchas gracias. Y que en este caso queda fuera de la Copa del Mundo. Nadie lo compra, Napoli se deshace de él y lo termina vendiendo al Galatasaray, donde ya es un ídolo en el poco tiempo que tiene en el equipo de la ciudad de Estambul, ¿no? Es uno de los grandes delanteros, creo que uno de los top 5 en cuanto a 9 se refiere del mundo, y no va a estar en el Mundial porque su selección Nigeria ha quedado fuera, igual que su compatriota, el hombre de los nombres larguísimos, Ademola Lookman. Ademola, ahora jugador del Atlético de Madrid, llegado en este mercado de enero, fue gran figura por mucho tiempo del Atalanta de Bérgamo, con el cual ganó la UEFA Europa League, antes llamada Copa de la UEFA, y que también ha peleado títulos de Serie A con el siempre simpático equipo de la DEA, ¿no? De la diosa, como se le conoce al Atalanta. Ahora en el Atlético de Madrid, en cada partido que ha jugado ha sido un jugador fundamental. Si no, pregúntenle al Barcelona, que se comió goles contra él, y otros equipos que ha vacunado, que ha castigado durante la Liga Española. Ademola es diferente al caso de Osimhen, ¿no? Aunque ambos se van a perder, ¿no? Lookman más un extremo, más un segunda punta, aunque el Cholo Simeone lo está utilizando básicamente como un carrilero izquierdo, pero es uno de los jugadores que se va a perder de la Copa del Mundo de parte de la selección nigeriana. ¿Qué otros jugadores del continente africano? La otra gran potencia histórica africana, Camerún. Camerún se va a quedar sin ver en el Mundial a, por ejemplo, Bryan Mbeumo, el jugador que también podía jugar por la selección francesa, y que es un jugador extraordinario desde que ha llegado al Manchester United. Se ha convertido en el gran jugador del equipo de los Diablos Rojos. Es hoy por hoy el jugador que marca la diferencia y es uno de los principales responsables para que el Manchester United ahora, con Michael Carrick a la cabeza como director técnico, pues empiece de a poco a ir mejorando en la liga y esté de 8 hoy en puestos de Liga de Campeones. Un jugador... Ajá. Y eso de, por ejemplo, que quedó eliminado Camerún, ¿vos no crees que, por ejemplo, ahorita que está eliminado Camerún,
tiene que ver mucho las polémicas que han salido respecto a eso, de Samuel Eto'o, las apuestas, o sea, fíjate que la corrupción, porque nosotros sabemos que los países africanos siempre están estos súper talentosos, ¿va? Que se desarrollan en Europa, o sea, en Dinamarca, y algunos optan por nacionalizarse europeos, ¿va? Lo hemos visto, pero que en Camerún, ¿sabes cómo que qué fue lo que pasó prácticamente? Hubo muchas polémicas. No, fue deportivo, ¿no? Pero lo que vos mencionás, muy interesante y es cierto, tiene que ver con la Copa Africana, donde se hablaba de que una de las grandes figuras históricas del fútbol camerunés, Samuel Eto'o, incidía mucho en la elección de las convocatorias, de que había permitido que no se llamaran ciertos jugadores como Abubakar para que no rompiera su récord como máximo artillero de la historia de la selección de Camerún, pero en términos generales es que la eliminatoria africana... Increíble, o sea, él como director deportivo dijo que no lo llamaran para que no rompiera el récord de Samuel Eto'o. Exactamente, esos eran sus, digamos, los rumores, ¿no? Pero esto hay que contrastarlo y normalmente se queda en eso, en rumores. Pero yo creo, más allá del desorden que puede haber dentro de la Federación Camerunesa y que suele ser muy habitual en la mayoría de las federaciones de CONCACAF y en África, y en Asia también suele suceder mucho esto, cabe señalar que, insisto, ¿no? Probablemente la eliminatoria más complicada por muchas cosas que tienen que ver con la logística, con la idiosincrasia, con muchos de estos elementos de la eliminatoria africana. Y en Beumo, entonces, en Bumo, como también le conocen, pues ha quedado fuera del Mundial y eso lo va a agradecer el Manchester United porque se va a concentrar en lo que queda del resto de la campaña para tratar de que su equipo llegue a la Liga de Campeones. Otro camerunés que también se va a perder es Andrés Sambuanguisa, jugador medio centro, un portento físico y además un jugador con mucha llegada, un box to box, un jugador de ida y vuelta en el medio del campo. Es otro de los jugadores que se va a perder, el mediocentro del Napoli. Y ahí tenemos ya 4 jugadores africanos de gran nivel que no vamos a tener en la Copa del Mundo. Otro equipo asiduo de los mundiales, sobre todo cuando era la gran representación de Yugoslavia, ¿no? Es la selección serbia. La selección serbia se pierde en la Copa del Mundo. Y Serbia, que antes era constituida por 2 potencias individuales. Bueno, una de nivel medio y una de nivel grande, ¿no? Nivel medio me refiero porque la antigua Yugoslavia lo componía Serbia, que en aquel momento era la más fuerte dentro de los productores de jugadores, Croacia, Eslovenia, Macedonia, lo que hoy es Kosovo, que está, por ejemplo, en la repesca europea, y por supuesto Bosnia, ¿no? Que constituían la República de Yugoslavia. Pues Serbia, que es el heredero natural, ha quedado fuera de la Copa del Mundo, aunque sus primos, los croatas, son los que más les ha ido bien en las Copas del Mundo, como mencionábamos en el episodio anterior del podcast, ¿no? ¿Quiénes se quedan fuera de parte de la selección serbia, de la selección roja? Bueno, jugadores de la talla de Milinković Savić, el ex estrella de Lazio, que todo el mundo pensó que terminaría jugando en Inglaterra y se terminó decidiendo por cuestión monetaria y se fue a jugar exactamente a la Liga de Arabia, ¿no? Al Hilal. Y el otro que es un gran mediocentro, ¿no? Milinković Savić, no confundirlo con su hermano, ¿no? Que su hermano juega todavía en el Napoli, es el segundo arquero del equipo Partenopei. Y el otro, por supuesto, es Dusan Vlahović, ¿no? El centro delantero de la Juve, que va a ser agente libre a final de campaña y es uno de los jugadores más apetecidos por la mayoría de las selecciones. Cuando me refiero a la mayoría de los equipos, no de selecciones. ¿Qué equipos lo apetecen? Bueno, hay muchos, ¿no? La Juventus, que lo quiere que continúe. El Milan se dice que iría tras él, y varios equipos ingleses que tendrían la posibilidad de buscar al centro delantero serbio. Eso de la selección de Serbia. Siempre en Europa. Hay otras selecciones, a propósito que estábamos hablando de ex selecciones que pertenecían a la Yugoslavia, ¿no? Hablemos de Eslovenia. Eslovenia no es tan tradicional el fútbol, ¿no? Eslovenia, no confundirlo, ojo, con Eslovaquia. Eslovaquia era la que compartía con la antigua Checoslovaquia, ¿no? República Checa y Eslovaquia. Este es Eslovenia, ¿no? Y en Eslovenia hay jugadores de altísima calidad que han quedado fuera de la Copa del Mundo. Eslovenia es más difícil, ¿no? que pueda ir a un mundial, y por eso a veces está bajo la lupa, bajo el radar
la calidad de Jan Oblak, ¿no? Uno de los mejores arqueros del mundo durante la última década, el arquero del Atlético de Madrid, venido desde Benfica, y que se va a perder el Mundial. El hombre que tiene la gran cantidad en su casa así como vos tenías aquí obsequios de lentes y él tiene los Zamora, ¿no? El premio al arquero menos batido. No va a ir Oblak a la Copa del Mundo, uno de los mejores arqueros e ídolo colchonero. Y tampoco va a ir... ¿Por qué, digamos, el formato de Europa cambió para estas eliminatorias? O sea, porque habíamos hablado que este es uno de los mundiales más fáciles de ir, ¿va? Sí. Pero ¿por qué ahorita miramos todos estos equipos que se ausentaron? Pues, bueno, porque depende mucho de en qué grupos caes. Si vos caes en un grupo complicado, es más difícil ir a la Copa del Mundo, ¿no? Porque además hay repesca. Además, en Europa hay mayor cantidad de selecciones. Y dentro de esa mayor cantidad de selecciones también hay mayores equipos en cuanto a calidad se refiere, que pueden quedar fuera de la Copa del Mundo. No es como en Sudamérica, por ejemplo, donde sí, durante mucho tiempo fue la mejor eliminatoria, eso nadie lo niega. La eliminatoria sudamericana era probablemente la más pareja, jugaban los 10 equipos, jugaban partidos de ida y vuelta, ¿no? 18 encuentros para cada equipo. Pero desde que se cambió el formato para esta Copa del Mundo, como habíamos dicho, que es mucho más fácil, es mucho más amigable ir, pues van 6 directos y un repesca, ¿no? Entonces son 7. En Europa hay varios grupos y depende mucho a veces de tu posición en la tabla y del sorteo que te toque, puedes quedar fuera, ¿no? Y si no, pregúntenle a selecciones que están y van por repesca, ¿no? Caso de Italia, caso de Dinamarca, que van a pelear su derecho, Suecia, de ir a la Copa del Mundo, Turquía, de su derecho de ir a la Copa del Mundo por medio de la repesca. Entonces, por eso decíamos que es bastante difícil todavía en Europa. Aunque muchos menosprecian la eliminatoria europea, lo cierto es que donde más países de calidad hay es en Europa, ¿no? Sí. Pero que también tiene esa democracia por la cual muchos consideran que el formato no es tan bueno porque hacen participar a países pequeños, pero en general los equipos medianos o pequeños tienen buenos jugadores. Caso de Eslovenia, por ejemplo, que decíamos de Jan Oblak, su arquero, y por supuesto uno de los centrodelanteros, ¿no? Benjamin Šeško, el ex jugador de Leipzig, ahora en el United, que también se va a perder la Copa del Mundo. Y respecto a un histórico que es un ícono del fútbol, que es por ejemplo Italia, que es lo que está llevando la selección italiana después de ser campeón de la Euro hace un par de años, a caer en este declive, pues, o sea, porque en uno de los últimos partidos, o sea, Haaland y todos esos nuevos que tiene jugaron a Landa con ellos, jugaron al chute, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Pues, o sea, ¿qué problema está teniendo el fútbol italiano? Si es de exceso de extranjeros, ligas menores o mafias, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que sobre todo no está produciendo tantos jugadores de calidad como lo solía hacer, ¿no? Sí. Todos los países viven sus épocas de oro, estamos de acuerdo, pero esta época en particular no genera tanto talento, ni su talento es tan diferencial como lo fue en algún momento. Eso lo está teniendo Italia. De hecho, ha quedado fuera de las últimas Copas del Mundo. Más allá de que ganaron la Eurocopa. Qatar y Rusia quedó fuera, ¿va? Sí. Imagínate, y nunca había faltado, era como Brasil, ¿va? Exactamente. Entonces, quedar fuera, porque todavía puede quedar fuera, ojalá que no, para el bien de la Serie A y del fútbol italiano en particular, pero el quedar fuera repetidamente de las Copas del Mundo ha hecho que sus jugadores en cierta parte se devalúan. Y también está que ya no se forma tanto buen jugador, y también tiene que ver mucho con elementos tácticos, donde los técnicos priorizan cierto tipo de jugadores en Italia y quizás a veces los jugadores más talentosos no les alcanza para jugar en Serie A y terminan disputando más en Serie B. Y que también ya días no vemos jugadores italianos que, como solía suceder antes, que iban a la Liga Premier y eran grandes figuras. Como Gianluca Vialli. Gianluca Vialli, como Gianfranco Sola, como Roberto Di Matteo, por mencionar algunos, ¿no? Aunque Di Matteo no estaba en el nivel de Sola ni de Vialli, obviamente, ¿no? Sí, sí. Pero sí, ya no produce tanto jugador. Vemos, por ejemplo, uno de los mejores jugadores, sí, Tonali está en Newcastle, pero ese Tonali, él ha tenido una serie que incluso hasta estuvo en apuestas, ¿va? Sí, estuvo metido en una investigación sobre apuestas. Pero, Ludwig, ¿vos confiarías de nuevo en un jugador que estuvo en apuestas? O sea, porque
según lo que yo miré, haciendo este paréntesis, ¿va? Tonali y todas estas personas pues estaban en esto de apuestas, pero vos confiarías de nuevo en un jugador que estuvo haciendo apuestas, porque unos dicen que incluso los mandaron a terapia porque estaban bien pegados a las apuestas en línea. Era una especie de ludopatía, sí, ludopatía que tenían. La que padecía Tonali. Ajá. Yo creo que, mira, por los salarios que ganan, hacen toda una serie porque es una inversión al final de cuentas, ¿no? Sí. Y extraño, el Milan no se dio cuenta. Cuando lo vende, se destapa la situación en Newcastle. En el equipo de las Urracas es una parte fundamental. Y yo creo que ha superado esto. Es cierto eso que vos decís, confiar, ¿no? Mira que le sucedió también a Lucas Paquetá. Un gran estuvo en brasileño que estuvo en investigación. Al final está ahora en el Flamengo, fichaje más caro en la historia del equipo más rico y más popular del continente americano, y pues así la situación, ¿no? Son cosas y casos que van a salir y van a continuar por esta tendencia que hay en el fútbol ahora, donde existe una gran cantidad de casas de apuesta, ¿no? que son incluso patrocinadores, lo cual no digo que sea malo ni bueno, simplemente estoy mencionando esta situación. Entonces, pero Italia, veremos, ¿no? Por eso decíamos que este capítulo en particular o este tema lo debemos a seguir tocando más adelante, porque falta, después de que pasen la repesca, ver quiénes se pueden quedar fuera. Ojalá no se queden fuera otras grandes figuras. ¿Y esas repescas europeas cómo están, por ejemplo? ¿Cómo están conformadas ahorita? Son repescas que tienen grupos, pero si querés eso lo vamos a tocar en un programa especial del repesca, que te lo prometo lo vamos a hacer la próxima semana, porque ya se acerca básicamente en el mes de marzo, se vienen las repescas, entonces vamos a hacer todo un programa especial, pero para guiar al público están conformadas en llaves, de cada llave clasifica uno a la Copa del Mundo. Son 8 equipos los que están metidos en esta repesca europea. Otros jugadores de gran nivel que quedaron fuera de la Copa del Mundo, y ya que estábamos hablando de Europa, y vos decías de equipos de tradición, sobre todo en la época de nuestros abuelos y tatarabuelos, la época de los años 50, es decir, la generación, digamos que alcanza Baby Boomer y generación silenciosa. Estamos hablando de aquellos que eran grandes figuras en Hungría. Hungría fue subcampeón del mundo en 2 ocasiones y es considerada la versión del 54, que pierde la final en Suiza contra la selección alemana, probablemente una de las 4 o 5 mejores selecciones de todos los tiempos, ¿no? Esa selección de Hungría que tenía Puskás, que tenía Kosic y Kubala y todo de compañía, ¿no? Bueno, pues esa selección húngara, ya no hay esos jugadores de ese nivel, pero tienen ahora algunas figuras importantes. Uno de los mejores laterales izquierdos del planeta, aunque nació en Serbia, juega para la selección de Hungría, 22 años, Milos Kerkez, el hombre del fútbol inglés, del Bournemouth, no va a ir porque su selección Hungría quedó fuera en una repesca bastante emocionante, y también quedó fuera uno de los mejores interiores derechos, volantes de llegada, y hoy en este momento haciéndolo muy bien de lateral, y uno de los mejores hombres de Liverpool, me refiero a Szoboszlai, ¿no? Szoboszlai, exactamente. Tiene una pierna así como Beckham prácticamente. Una pierna muy bien educada, ¿no? Un gran lanzador de faltas. Uno de los yo creo que probablemente hoy es el mejor del planeta desde el perfil derecho. Fíjate que me estás dando la idea para mejores cobradores de falta en un momento, ¿no? Sí, porque tanto de la era actual como de las eras anteriores. Está, ¿no? El turco del Inter también. Çalhanoğlu, exactamente. Sí. Gran lanzador de faltas de pierna derecha. Fíjate que prefiero a Szoboszlai por encima de... Bueno, pero es una cuestión de gusto, ¿no? Sí. Después, esos gustos hay que hablarlos con datos, ¿no? Pero es uno de los mejores lanzadores de pierna de derecha, porque de zurda creo que sigue siendo, en este caso, Messi, ¿no? Que Messi probablemente es del top 5 de mejores cobradores de falta de todos los tiempos, ¿no? Y sí, una lástima que se pierda la Copa del Mundo porque está en su mejor momento, aunque todavía tiene la edad
25 años, ¿no? Para poder volver a disputar una Copa del Mundo todavía en su plenitud, en su prime. Porque normalmente el prime de los jugadores dura hasta los 30, 31, con la tecnología aplicada al deporte, y si las lesiones te respetan, pues el prime puede ser más grande. Y terminamos Gerardo, con otra selección que hizo una muy buena Eurocopa. La selección de Georgia, ¿no? Sí. Que hizo una muy buena Eurocopa y que tenía varias figuras, de hecho, ¿no? en la Eurocopa que brillaron, pero vamos a quedarnos con dos de los más mediáticos. Uno de ellos es uno de los mejores extremos que tiene el planeta, me refiero al campeón de Europa con el equipo del Paris Saint-Germain, Vicha Kvaratskhelia, el extremo media punta del equipo del Paris Saint-Germain. No va a ir a la Copa del Mundo. Todos los que son admiradores de su juego, ¿no? Ese juego espectacular en el 1 contra 1, regate, toda esa técnica individual, pues todavía tienen esperanzas de verlo más adelante, ¿no? Porque todavía está en una edad interesante, 26 años Kvaratskhelia, y uno de los mejores arqueros, pero que ha perdido un poco de protagonismo, Gerardo, porque es el suplente de Alisson Becker. Me refiero a Georgi Mamardashvili, el ex arquero del Valencia, que yo pensé que iba a terminar siendo titular en algún otro equipo, pero él decidió irse a Liverpool y es suplente, ¿no? Porque también ha decidido alargar a uno de los mejores arqueros que tiene el planeta, ¿no? El caso de Alisson Becker. Entonces, estas son algunas de las figuras, ¿no? Que se van a perder la Copa del Mundo porque ya sus selecciones quedaron eliminadas. Algunos me dirán, ¿puede entrar Keylor Navas? Claro, que Keylor Navas, el tico, está dentro de esos, ¿no? Sí. Que quedaron fuera. Entonces, recapitulando un poco, ¿no? Nombres: Kvaratskhelia, Mamardashvili, Osimhen, Ademola Lookman, Milinkovic-Savic, Vlahovic, Jan Oblak, Milos Kerkez, ¿no? Szoboszlai, el caso, por supuesto, también de Benjamin Šeško, ¿no? Dentro de los jugadores que se van a perder la Copa del Mundo porque sus selecciones quedaron eliminadas. Si te parece, y tomamos un poquito de agua, ¿no? Sí, claro. Para montar el siguiente tema. Tomamos el sorbo de agua. El siguiente es aquellos jugadores, Gerardo, que están entre algodones. Y yo te quería preguntar, Ajá. A veces el fútbol mundial va ahora últimamente pues es un fútbol bien físico, ¿va? Ajá. O sea, es extremadamente atlético, ¿va? A tal grado que se ha llegado a tomar hasta prevención médica, ¿va? Ahora toman suplementos hasta para el corazón, ¿va? Por todos estos problemas cardiovasculares, ¿va? Incluso hay jugadores que mueren, ¿va? Después de sí. después Mardi de Dienfo, por ejemplo, años, Jarque, ¿sí? Sí, después de los 10 años o incluso dentro, porque hay alguna patología, ¿va? Que yo te quería preguntar, ¿por qué hay tanta lesión ahora antes de estas Copas del Mundo? Porque hay muchas figuras que vos no las llegas a disfrutar. Por ejemplo, recordemos a Falcao, entre otros que se perdieron una Copa del Mundo en su mejor momento, pues. Bueno, porque para empezar, ¿no? La primera es que las lesiones son parte del juego, ¿no? Y antes de cada mundial hay buena cantidad de figuras que se pierden en el mundial por una lesión. Siempre ha ocurrido así. Parece que la lesión te llega en el momento más inoportuno, ¿no? La otra parte, que es la más considerable, es que el calendario está sobresaturado, el calendario de partidos. Cuando hablamos de que, por ejemplo, vos en un equipo de primer nivel disputás 38 partidos de liga, disputás, por ejemplo, un equipo inglés, pongamos, el equipo de Liga Premier, juega 38 partidos de liga, juega mínimo 6 para ser campeón de la Copa de la Liga, o para ahí hablamos de 44 partidos. De 6 a 7 partidos en la Copa FA, en la FA Cup. Estamos hablando ya de 46 partidos. Le metes 8 de la fase de Liga de la Champions, estamos hablando de 54 partidos. Si no disputas la repesca y jugás todas las fases siguientes, de octavos hasta la final, jugás 7 partidos más. Suponer que jugás también la repesca, ¿no? Jugás alrededor de más los partidos de Supercopa de Inglaterra. Si jugás Supercopa de Europa por un partido más, puedes jugar un promedio de unos 60
y tantos partidos oficiales en una temporada. Y si es una temporada como esta, la pasada donde se jugó además Copa del Mundo de clubes, que fueron 7 partidos, estás hablando de que un jugador puede jugar casi 70 partidos, los de más alto nivel. Lo vimos en el Chelsea, ¿no? Chelsea campeón de la Copa del Mundo de clubes. La mayoría de sus jugadores han tenido etapas físicas complicadas y lesiones. De hecho, a que se está rotando constantemente de parte por una orden de sus directores técnicos, de Win Stanley y toda esta gente, ¿no? Que han hecho que primero Enzo Maresca rotara mucho. Maresca no le gustaba esa situación y por eso vino parte del despido, además obviamente que se inmiscuían mucho en su trabajo. Y ahora con Ruiseñor también sigue esa política y creo que va a ser una política que va a ser constante, ya que buen tema el que tocaste. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de esa saturación de partidos con equipo, están los partidos de selección, que está más saturado que nunca, porque jugás eliminatorias mundial, pero además jugás eliminatorias Eurocopa, pero además jugás eliminatorias y Conference League. Es decir, que hay eliminatorias dentro de la conferencia, que es la fase de grupos antes de llegar a la fase final. Hay eliminatorias para ir a la Eurocopa y hay eliminatorias para ir a la Copa del Mundo. Entonces, el calendario está sobresaturado. A tal grado ha llegado esta sobresaturación que la FIFA pensó, sin tener mucha base, nada más que esta base, el dinero, quería hacer algo ilógico, no quería pegarse un tiro en el pie. Porque vos también, cuando vos tenés muchos juegos, también vas de a poco, te estabas canibalizando, dirían, marketing de canibalización, porque estás canibalizando tus propios productos para generar más, pero estás perdiendo interés en los productos. Entonces, este montón de torneos que se han saturado con el aumento de partidos también en Champions, ¿no? Como decíamos, y a nivel de selecciones, antes vos te podías ver todos los partidos de la Copa del Mundo. Incluso era difícil verlo con 32 equipos, ahora con 48 va a ser mucho más complicado. Y los partidos van en aumento. Te decía, el Mundial quería jugarse, la FIFA quería, y tenía toda la intención. Lo que pasa es que lo pararon en seco, sobre todo la UEFA. Quería ir con un Mundial cada 2 años. Así como quería hacer el Mundial cada 2 años del Mundial de Clubes. Quería hacerlo cada 2 años, ¿no? Para que muchos que apoyaban el Mundial porque están mal financieramente, querían jugar el Mundial a 2 años, pero la UEFA dijo no, se va a jugar cada 4, pero vamos a permitir que ustedes incrementen el número de equipos. Entonces, el próximo Mundial de Clubes, que será en 2029, a propósito de que tocaste ese tema, es una noticia de último momento, o por lo menos de los últimos días, sí. ¿No? No, fíjate, yo justamente te iba a preguntar acerca de eso. O sea, ¿cómo miras vos ahora que dicen que el Mundial de Clubes va a tener 48 equipos o 49? O sea, ¿qué es? Yo de mi percepción, eso le quita como la salsa, porque antes lo llamativo del Mundial es que vos ibas a ver el campeón de cada continente, más el invitado, pues, que siempre estaba. Pero antes vas a ver el campeón de Sudamérica, vas a ver una tipo intercontinental, ¿va? Sí. Pero ahora pucha, 48 equipos, vos decís, ¿y qué es lo que va a pasar aquí? Pues, o sea. Fíjate que es una pregunta interesante. Vos decís, exacto, la gente miraba más cuando era la Copa Intercontinental. Sí. Se enfrentaban 2 equipos a hacer un solo partido. A veces normalmente era una hora que no era compatible con el horario nuestro, ¿no? Porque era normalmente en Asia. Sí, en Asia. Era partido de madrugada. Pero yo te quería preguntar, ¿y por qué se jugaba en Asia? O sea, la compañía automotriz había pagado por los derechos en algún tiempo, ¿no? Pagó por los derechos y era Toyota, obligatorio hacerse. No hay problema. Ok. Era obligatorio hacerla, la Copa Toyota, ¿no? Que Intercontinental. La Copa Toyota Intercontinental. Después se pasó a hacer un mundialito de clubes donde iba el campeón de cada confederación. No era muy atractivo, hay que decirlo, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre Europa y el resto. En algún momento era muy parejo en la Copa Intercontinental entre América y Europa, ¿no? A tal grado que en algún momento Sudamérica dominó mucho. Pero también hay que decir que Sudamérica dominaba mucho, sobre todo cuando era ida y vuelta. Cuando ya fue un solo partido se fue emparejando la cosa. Y también que cuando son partidos a único juego en Japón, normalmente los americanos iban de pretemporada 1 mes. Sí. Y el europeo llegaba faltando 2-3 días. O un día antes del partido llegaban a jugarlo. Mientras que los equipos se llegaban, ¿no? De hecho, de eso aprovechó en algún momento Vélez Sarsfield
para ganar alguna Copa Intercontinental ante el Milan, lo mismo con Boca para ganar Copas Intercontinentales, porque así tenía esta posibilidad, ¿no? de preparar muy bien ese partido, cosa que los europeos que estaban más enfocados, obviamente, nadie quiere perder una final del mundo, ¿no? Obviamente, de una Intercontinental, pero estaban más enfocados en sus competiciones locales y en la competición donde estuvieran metidos en competiciones europeas, sobre todo Champions, ¿no? Entran esos mundiales, pero que al final siempre llegaba normalmente siempre un europeo y un americano normalmente, ¿no? Sí. Llega el mundial de clubes de 32, un invento de Infantino. Incluso que estaba como te digo, organizado para eso, para que de un lado viniera el europeo arrasando con todos. De una llave y la otra llave el de sudamericano, el de la Conmebol, efecto. Sí, siempre se construye así. Ojo, no, esto se hace siempre. Por un lado, por ejemplo, es muy difícil que vos veas en la Copa del Mundo que los dos favoritos queden en la misma llave. Normalmente ponen a los dos favoritos en llaves opuestas, ¿no? Igual sucede en todos los torneos, en Eurocopas, en Copas del Mundo, tratan de ponerse los rivales. Quizás en ese sentido el más democrático sea la Champions, ¿no? Porque como es el sorteo, más allá de que algunas veces acusan de bolas infladas, de bolas calientes y cuestiones por el estilo, ¿no? Llega este Mundial de Infantino de 32 equipos que al principio fue un éxito al final de cuentas el Mundial, pero hay que decirlo, las televisoras que al final de cuentas son las que ponen la plata, ¿no? Inicialmente no consideraban que el Mundial iba a tener tanta repercusión, fíjate. De hecho lo termina comprando DAZN y lo transmite de manera gratuita a través de su aplicación El Mundial, es decir, DAZN, que sabemos que hay capital árabe detrás, de Arabia Saudita obviamente, fue el que compró todo lo del Mundial y fue lo que financió prácticamente la Copa del Mundo. No sabemos si esta Copa del Mundo, quién va a ser el valiente que va a poner todo el billete, ¿no? para ponerla. Una Copa del Mundo de clubes que será en 2029 y que seguramente se va a disputar en los países que van a recibir la Copa del Mundo de 2029, que en este caso son España, Marruecos y Portugal. Probablemente ahí sea la sede de la Copa del Mundo. Serán 48 equipos. Y lo que quieren es, sobre todo, aumentar el número de equipos europeos. ¿Por qué? Bueno, porque es un atentado, es pegarte un tiro en el pie que 3 equipos tan populares, por ejemplo, no hayan ido a este Mundial de Clubes. ¿Cómo cuáles equipos se perdieron eso? O sea, el equipo más popular en Asia, que es el United, Manchester United, ¿no? Ajá. Liverpool, o sea, la Liga Premier por sí sola, o sea, muchos dicen, no, que la Superliga, proyecto que se enterró, la verdadera Superliga es la Liga Premier. Cuando un equipo de los pequeños de la Liga Premier puede pagar tanto como uno de los más importantes en España, uno de los más importantes en Italia, o en Francia, o en Alemania, estamos diciendo que esa es la verdadera Superliga. Entonces, cuando equipos tan populares como a nivel, sobre todo asiático, como United, a nivel mundial como Barcelona y Liverpool, a nivel también mundial, estamos hablando de que no puedes dejar fuera a estos 3, ¿no? O por lo menos no va a ser tan rentable si estos 3 no están en Copa del Mundo. Lo que han decidido es pasar a 48 equipos. Los europeos que tenían 12 plazas pasan a 16. Y los sudamericanos, si no me falla la memoria, que tenían 6 pasan a tener 8. Entonces, ahí va a venir el aumento y después el otro es equipos, ¿no? En aquel momento el Mundial tuvo una bolsa. Pero ese Mundial siempre va a ser en Asia, ¿va? Siempre es que... No, este fue en Estados Unidos. Siempre, ¿no? Creo que va a ser en la sede de quien tenga la Copa del Mundo. Entonces, como la Copa del Mundo 2029... en México. O sea, el que pasó, que fue el año pasado, se hizo en Estados Unidos todo. Ajá. Que era la sede principal de la Copa del Mundo. Porque como decíamos con Franco, ¿no? En realidad lo que le dan de cantidad de partidos a México y a Canadá son poquitos. En realidad el mundial es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, igual para el Mundial de Clubes, en realidad el Mundial fue en Estados Unidos completamente. Y el de 2029 seguramente se lo repartirán, o sea, va a ser en los países que van a ser la sede principal, que es, decíamos, España, Marruecos, ¿no? Y Portugal, ahí va a ser esta de 2029. Y si hay una Copa del Mundo en 2034, va a ser en Arabia, ¿no? Que va a ser la sede de la Copa del Mundo, que son los que pusieron el billete para que se disputara este primer Mundial. Entonces esa es la situación con respecto a esa Copa del Mundo, que fue una pregunta que no teníamos prevista, pero que, no una pregunta, un tema que surgió en el argot de la discusión y que está bueno hacerlo, ¿no? Y si querés nos metemos en la última parte, ¿no? Que decíamos jugadores que están
en complicaciones, que están entre algodones, ¿no? Para ir a la Copa del Mundo. Ojo, van a aparecer, Gerardo, y lo platicábamos con Franco, van a aparecer muchas lesiones a lo largo de los últimos meses. Ojalá que estas lesiones no sean graves e impidan que alguna gran figura se pierda el Copa del Mundo, porque al aficionado común lo que le interesa es ver las figuras, ¿no? Entonces, hablemos un poco de aquellos que están entre algodones. Uno de los que está entre algodones, pero creo que sí va a llegar, es Rodri, ¿no? El considerado... Desde el Barça. El ex, bueno, se dice que en algún momento... El ex Atlético de Madrid, sí. Ahora del Manchester City, ¿no? City, sí. Que ganó el Balón de Oro. Balón de Oro, exactamente. Que fue polémico porque no era tan mediático, solo era un mediocentro que era ida y vuelta, pero... Un mediocentro de los mejores en su posición, ¿no? Y salió, pero porque normalmente se le dan a las grandes figuras, pero no, hay que decir que hay jugadores que hacen su trabajo. Curiosamente, dos de los mejores en su posición nunca lo ganaron, ¿no? Que el caso de... ¿Y España vos crees que resienta bastante esta pérdida de Rodri o tiene un... No, yo creo que va a llegar, pero está entre algodones, ¿no? Como mencionamos. Si se llega a dar una pérdida sería muy importante, aunque España en este momento donde más adolece es en defensa. Y Rodri es parte de esa medular defensiva, ¿no? Rodri es el mediocampista de contención. Recordemos que era difícil suplir a alguien de la calidad de Busquets. Sí, Rodri lo ha hecho, ¿no? Probablemente Busquets el mejor mediocentro de todos los tiempos, ¿no? Posicional, ¿no? Antes tenía a Marco Senna, a Xavi Alonso. Sí, que estaban en algún momento, pero ninguno de la calidad posicional de Busquets y de Rodri, ¿no? El ex Atlético de Madrid que hizo su salto a la fama en el Manchester City, pero que ha tenido varias lesiones este año, pero se mantiene como un jugador con posibilidad de llegar a la Copa del Mundo, pero insisto que lo tenemos entre algodones. Otro que está entre algodones y que es Marc-André ter Stegen, ¿no? El ex arquero del Barcelona, prestado al Girona, y que tiene problemas de aductor, de isquiotibiales, ¿no? En su pierna izquierda. Va a ser operado y probablemente no es una operación que tarde tanto tiempo en recuperarse, pero pone en duda una posibilidad de ir a la Copa del Mundo, porque primero, si te acordás, cambia de equipo porque no está jugando Joan García, se va y necesita minutos de juego, quiere ir a la Copa del Mundo, aprovechando que ya no va a ir Neuer en teoría, ¿no? Manuel Neuer, sí. y se lesiona. Otro que también padece de isquiotibiales, está teniendo algunas complicaciones, es el arquero de Liverpool, ¿no? El brasileño Alisson Becker, ¿no? Que tiene también problemas de isquiotibiales, curiosamente, los mismos problemas que tiene, en este caso también su colega de portero, ¿no? Marc-André ter Stegen, Alisson Becker, que es el titular de la selección brasileña, ¿no? Otro que no sabemos si va a llegar a la Copa del Mundo es uno que obviamente es el más mediático, Neymar, ¿no? Dijo a Ancelotti de que si no estaba en plenitud física no lo llevaba a la Copa del Mundo. Sí, porque Neymar yo lo miro que es solo para lesionado, o sea, él cae una lesión, sale una lesión y se vuelve a meter y ya tiene 34 años, ¿va? Le están pasando la factura las fiestas, ¿no? Los cumpleaños de su hermana que tomaba muy frecuentemente. Sí. Parece como un jugador semi-retirado, aunque la calidad la sigue teniendo, eso es indudable, ¿no? El caso de Neymar. Pero Ancelotti así dijo, si no está a plenitud física no estará tomado en cuenta, porque todavía no es que tenga un cupo fijo, porque su rendimiento tampoco en Santos es que le da para decir que es el mejor jugador del Brasileirao, ni mucho menos, ¿no? Veremos si Neymar, que probablemente técnicamente y en cuanto a esa capacidad en el uno contra uno, era lo más que se aproximaba a poder tener algún rendimiento de alguien como Leo Messi en el campo, ¿no? Por su calidad individual, ¿no? Desequilibrante de forma impresionante, pero que a veces prefirió más el dinero, ¿no? Que por otras cosas, y quizás no gestionó tan bien en la última parte de su carrera. Y no jugó prácticamente nada en Arabia. Una inversión, un cheque sin fondo terminó siendo, ¿no? Sí, o sea, fue futbolísticamente no, porque mediáticamente lo fue. Fue un revulsivo, ¿no? Sí, quizás mediáticamente para jalar todas estas figuras que quería jalar la Liga Árabe. Sí fue, porque incluso varios se inclinaron, se fue es como un punto de brecha. Eran como embajadores, ¿no? Eran como el embajador de marca, el representativo. Sí.
Así como lo fue en su tiempo Beckenbauer o Pelé en la MLS, ¿va? Para que estos fueran a retirarse ahí, pues a jugar sus últimos partidos. Pero ahora no los contratan en su ocaso, sino que los contratan en su mejor momento, en su prime, pues. Sí, todavía en el caso de Neymar ya para encuesta abajo, ¿no? Sí, pero sigue siendo un grandísimo jugador. Hay otros que sí llegaron en su prime, ¿no? Y eso es súper atractivo porque la liga brasileña, como lo habías comentado en las otras versiones, sí es una de las mejores ligas del mundo, pues vos lo mirás, pues porque Coutinho acaba de renunciar, va, incluso hace poco, va. Sí, y vemos que es una liga que tiene un muy buen poder adquisitivo. Veremos qué sucede con Neymar, ¿no? Hay otro que viene de una lesión de rodilla fundamental en Argentina, Lisandro Martínez, ¿no? El central de United. Es otro que está entre algodones. Hay que ver cómo va su rendimiento físico para ir a la Copa del Mundo, porque en muchas ocasiones sucede que se respeta la figura de un jugador y se lleva, pero se sabe que no está a plenitud y eso le termina pasando factura en su rendimiento. Por eso quizás desde cuando viene esta saturación de calendarios, que es desde el 98 para acá, desde el Mundial del 98 en adelante, por eso vemos menos jugadores desequilibrantes en las Copas del Mundo. Decíamos en el podcast anterior, ¿te acordás que en el Mundial del 94 hubo una gran cantidad de jugadores desequilibrantes, pero que del 98 en adelante no ha habido tantas figuras como a granel, sin que ser Estados Unidos en el 94 uno de los mejores mundiales, ni mucho menos. No fue un mundial bueno, pero no de los mejores en cuanto a calidad de fútbol, pero sí tuvo varias figuras. Figuras individuales. Como... del 98 en adelante ha habido pocas figuras individuales por eso, porque no todos los jugadores llegan en su prime, ¿no? Y que cada vez la preparación para las Copas del Mundo se ha reducido, ¿no? Una semana, 10 días, 2 semanas. Antes se tiraban casi un campamento de un mes, ¿no? Para llegar a la Copa del Mundo, ¿no? Decíamos el caso entonces de Licha Martínez. Otro que lo están gestionando para llevarlo es Christian Pulisic, el jugador de la selección de Estados Unidos y una de las figuras del Milan en la última época. Ha padecido bastantes lesiones esta campaña, él y Leao, su compañero, Rafael Leao, el portugués. Y su otro compañero también. Oye, los están gestionando bastante porque, mira, Pulisic tiene problemas de cadera, está teniendo problemas de rodilla. Lo han estado ahí... No infiltrando, pero digamos que teniendo terapia y minimizando su cantidad de minutos. Leao ha sido por pubalgia y también le ha minimizado la cantidad de minutos. Y otro que también estuvo entre algodones, ahora está mucho mejor físicamente, pero igual también lo están limitando el minuto de juegos, es su compañero, ¿no? Christopher Nkunku de la selección francesa. Estamos hablando de solo jugadores del Milan en este apartado. Y otro del Milan, que México está orando para que llegue en plenitud, es el Bebote, como le conocen, ¿no? Jiménez y su lesión de tobillo. ¿Va a llegar a la Copa del Mundo? Seguramente sí, pero es el tobillo de Santi Jiménez. En el Milan ha quedado de ver, hay que decirlo, ¿no? Desde que llegó. Desde el PSV, que él llegó del PSV como del Feyenoord llega él. Del Feyenoord llega como uno de los jugadores estrella, pues, de la liga holandesa. Sí, era uno de los grandes goleadores de la Eredivisie. Y ahí se nota que no el ser goleador de la Eredivisie te termina marcando como que inmediatamente vas a ser una figura del fútbol mundial, ¿no? Porque hay muchos jugadores de la Eredivisie que no terminan dando el salto, que fueron estrellas en la... Y hay otros que sí, pero también hay muchos que no lo logran. Entonces es el caso decíamos, de Santi Jiménez, Christian Pulisic y Rafael Leao, que están entre algodones todos del Milan, y el mismo Christopher Nkunku. Otro que está también con posibilidad de perderse la Copa del Mundo son 3 españoles. Decíamos que España tiene dudas en defensa. España, que es la gran favorita para ganar la Copa del Mundo, y de hecho, según los últimos algoritmos de estas casas de apuestas que hacen predicciones, ¿no? Entre ellos Polymarket, dicen que España es el país que tiene la mayor posibilidad de ganar la Copa del Mundo, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, sus defensores no están en buen momento, ni Lenormand ni Aymeric Laporte. Ambos no son españoles, son nacidos en Francia, pero que juegan por la selección española. Y hay otros que se le suman, ¿no? El caso por ejemplo, de su extremo, gran figura,
en la última Eurocopa, en esa pareja que hacían como extremos, ¿no? Con Lamine Yamal, me refiero a Nico Williams. El del Athletic de Bilbao ha tenido algunos problemas de pubalgia. Otro que es parte interesante en selección española y en el Arsenal es Mikel Merino. También Mikel Merino ha tenido lesiones. De hecho, Mikel Merino es en el pie derecho y es uno de los jugadores que podría también perderse la Copa del Mundo. Todos estos están entre algodones. Insisto, ¿no? Las lesiones van a ir apareciendo a lo largo sobre este último trimestre, donde se cierran las competiciones europeas y donde se cierran las ligas, donde la intensidad va a ser mucho más fuerte. Hay jugadores que de plano sí ya quedaron fuera por esas lesiones. Uno de ellos es Juan Foyt, el argentino, ¿no? El jugador del Villarreal, el de la selección argentina además, tendón de Aquiles, fuera de la Copa del Mundo. Uno que ya habíamos hablado, ¿no? ¿Te acordás? Y también lo hablamos con Franco, Samu Omorodion, el exjugador del Atlético de Madrid, ahora goleador del Porto, se lesionó los ligamentos cruzados. Era uno de los 9 de la selección española, en un momento en que además está con problemas de lesiones también otro delantero de la selección de España, ¿no? Y entonces el caso de Samu Omorodion es también complicado, como también es el caso en Inglaterra. Este era más difícil que llegar al Mundial, mucho más difícil, porque la gente lo recuerda más. Sí, tuvo fue miembro fundamental para que el City para que Manchester City ganara la Champions. Ajá. Pero te acordás que de ese momento se pasó de copas, ¿no? Me refiero a Jack Grealish, ¿no? Jack Grealish, sí, que quiso ser un bad boy ahí, ¿va? Y está tomando demasiado, y sí, se lesionó. Y yo creo que esa lesión la va a disfrutar, porque sí, cuando estaba lesionado pasaba también drinkeando, tomando, ¿va? Bueno, Jack Grealish dejó el City, se fue a Everton, y en Everton lo estaba haciendo muy bien. Y de repente Grealish fractura el pie y queda descartado. No es que lo iban a llamar, era muy difícil que lo llamaran, pero siempre vos... ¿Por los actos de indisciplina? Era difícil que lo llamaran porque Inglaterra tiene gran cantidad de talento en todas las posiciones. Pero vos sabés que siempre a los jugadores que tienen una técnica diferente, la gente como que les quiere brindar el espacio. Era más un rumor de prensa y más sentimiento de la afición que un elemento real de que lo fuera a llamar el técnico. Y ya que estábamos hablando de España, ¿no? El caso de Samu, que ya lo hablábamos, ¿no? Pero esta es la situación, ¿no? España es uno de los más castigados, Francia también ha sido de los más castigados en cuanto a lesiones últimamente, Argentina lo mismo, que son de los favoritos a ganar la Copa del Mundo. Siempre el que llega mucho mejor físicamente tiene un hándicap a favor para llegar. ¿Sabes quién se me faltaba también dentro de España que estamos hablando? Álvaro Morata, ¿no? Morata, sí. Que fue sin hacer goles, porque no es un goleador. De hecho, es uno de los delanteros más criticados que ha tenido. Fue más pivote, ¿va? En esos éxitos de España. Exactamente, ¿no? Un pivote. Más pivote y más liderazgo. Uh-huh. Porque ha sido criticado en todos lados por su forma de juego. En el Atlético de Madrid, en el Milan. En la Juve. Aunque en la Juve lo quieren más que en el resto. En el Chelsea. No ha sido ese goleador, pero que también está entre algodones. Ahora en el Como. Delantero del Como, y que no le ha ido nada bien, que el Milan se lo prestó y con una opción de compra. Pero así la situación entonces, Gerardo, en este podcast al cual ya estamos llegando a nuestro final, ¿no? Sí, fíjate que vamos llegando al final, pero antes te iba a hacer una consulta a vos del top 5 de equipos favoritos para ganar el Mundial. Pues. ¿Cuál es el top 5 de equipos favoritos de ganar el Mundial? Ok. Yo le comentaba que esto puede ir variando en el tiempo, ¿no? Para mí, la selección más poderosa hoy es, en cuanto a potencial, es Francia, ¿no? España, segundo, Argentina, tercero, pero hay otros que tienen el potencial, ¿no? Inglaterra, Brasil, que pueden ganar la Copa del Mundo, porque estos tres que menciono, Gerardo, y que también los mencioné en el episodio anterior, Francia tiene la calidad individual,
pero es muy difícil llegar a disputar 3 finales de Copa del Mundo seguidas. Recordemos que Francia disputó 2018, 2022, y el último que lo hizo fue Brasil, ¿no? Brasil 94, 98 y 2002, que disputó las 3 finales. Alemania lo hizo también 82, 86 y 90. Podría ser Francia que se les una. España es una selección sensacional, viene a ganar la Euro, pero tendría que repetir esa faena de ellos, ¿no? ¿Te acuerdas que ganaron Eurocopa, Mundial, Eurocopa, ¿no? Como un triplete, sí. Sí, y el caso de Argentina, que lo de Argentina sería todavía más complicado porque nadie ha ganado el doblete del Mundial, o sea, nadie ha sido bicampeón desde Brasil en el 58 y en el 62, ¿no? En la prehistoria del fútbol, podrían decir algunos. No prehistoria, pero porque pero esa broma que dicen algunos siempre, ¿no? Eso del 58 y 62. Y pues Argentina sería difícil que la gane, pero tiene el factor Messi, que aunque ya está bastante veterano, sigue siendo un jugador fundamental, y además que Argentina es junto a España, probablemente las 2 selecciones con mejor colectivo, más equipos, ¿no? Y el caso de Brasil, ¿no? Porque Brasil es el mejor equipo de las Copas del Mundo. Sí. Inglaterra, por la generación que tiene, no los podemos descartar, ni a Francia, pero estas están debajo. Fíjate que, ya que me estás haciendo la pregunta, por aquí tengo... Son 5 y uno que sería el invitado especial, la mención. El que sería el sorpresa. Pues, el honorario, decimos. El honorario, pues así como que nadie da un 5, pero tácticamente es como un tipo Grecia, ¿va? De la Euro 2004. O Dinamarca del 92. Dinamarca del 92, pues, o sea, que llegó por lo de la guerra que había en Yugoslavia y se metió y es difícil decir uno hoy, fíjate, porque normalmente nadie cuenta con ellos. Mucho más ahora que hay... Croacia, que lo ha hecho varias veces. Ajá. Pero... Solo te voy a dar un dato, mira, esto es lo que... Sí, está bien, el dato de Ludwig. No, este no es mío, ¿no? Pero este es de Polymarket, la que te decía que había hecho las... Ajá. Es una que se dedica a utilizar Big Data para venderles a las compañías de apuestas. Fíjate que según ellos, el máximo posible como favorito es España, le apuestan ellos. 16% de ser campeón del mundo, lo cual es un porcentaje bajo, y es el máximo favorito. Eso quiere decir que va a estar bien reñido entre las 5 que vos acabas de decir. Pues, o varias más, ¿no? O muchas más, va, sí. Inglaterra lo colocan segundo con un 14%. Inglaterra, que siempre queda de ver, ¿no? Solo su Mundial del 66 pudieron. 2 veces su campeón de la Euro, ¿no? Han jugado las 2 últimas Euros que perdieron contra Italia, que hablábamos al principio del show, y contra la selección de España, ¿no? Francia, 12%. Argentina, 10%. Y Brasil, 9%. Ese es el top 5 de probabilidades para ser campeón del mundo hoy. Hoy, obviamente, esto puede cambiar. Esto, digamos, a través de Big Data en casas de apuestas, ¿no? Normalmente no andan tan perdidos. Normalmente le atinan mucho, ¿no? Mucho más que un servidor, obviamente. Sí, claro, sí, va, porque... Pero yo te di mi top y no se aleja, ¿no? Lo que hablamos la vez pasada, que la gente dice, lo busqué por ChatGPT o IA me lo dice, o sea, y terminan siendo buscadores. Buscadores, de información que está y que no toda es corroborada. No, nunca van a ser como estudios concretos o estadísticas que vos llevas y depende de las variables que vos le metas. Sí, porque si vos te estás actualizando en las ligas ahorita, nacionales e internacionales, no es como ChatGPT y todo eso. Pues, o sea, porque si vos le metes, por ejemplo, como una variable muy importante, las lesiones te bajarían un gran porcentaje, o jugadores que están entre algodones, como decíamos, el porcentaje de España y de Francia, ¿no? Le bajarían un poco. Pero así la situación. Obviamente, dijimos todo esto, lo vamos a ir discutiendo más adelante con actualizaciones y con refrescamiento, diríamos, de cada una de estas cuando se acerque a la Copa del Mundo, ¿no? Sí, pues hoy vamos cerrando un capítulo más de Ruta Deportiva con Ludwig Guardiola, que es el especialista de deportes dentro de Ruta Global TV. Entonces los esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias.